Buenas tardes. Se hizo una espera de 10 minutos aproximadamente. Voy a dar inicio a lo que es la instructoría, la tutoría número 3 de Física 3. Voy a desarrollar de manera coordinada una parte teórica y de ahí voy a continuar con lo que es la resolución de ejercicios. Vamos a presentar lo que es información. Y mencionarles de que en los grupos que tenemos de WhatsApp, he compartido tanto diapositivas nuevamente de calor que van con diálogo para que ustedes puedan estar escuchando y repasando. También compartí unos videos de temperatura, parte A, parte B, y resolución de 3 ejercicios de lo que es la transferencia de calor. Espero que lo revisen, porque sé que no abunda, no es justo el tiempo para poder desarrollar todo, entonces siempre trato la manera de compartirles información de esa manera. También he dejado un mensaje en lo que es el grupo y ahí les pedí de favor de que escribieran en sus nombres para tomarlo como asistencia. Entonces, también manifestarles que si tienen cualquier consulta y dentro de lo que es la tutoría, pues hacérmelas durante el proceso. Activen sus micrófonos cuando quieran hacer preguntas, porque siempre que presento la información no tengo la visual del chat, así que por favor siempre activen micrófonos y me preguntan o participan también. Así que voy a iniciar la segunda parte de lo que es termodinámica y vemos lo que es el tema de gas ideal. Primero, pues vamos a definir qué es el gas ideal. Ahí en la lámina se observa que el gas ideal pues consiste en muchas partículas cuyas características deben de ser que sean idénticas entre sí, que sean infinitesimamente pequeñas, es decir, que se consideren como partículas puntuales, y las interacciones pues se limitan a colisiones ocasionales y de tipo elástico, es decir, que mantengan sus propiedades tanto cuando es en la parte inicial como en la final. Por eso se llaman colisiones elásticas. He de aclararles que cuando analizamos las propiedades térmicas de los gases, pues hay que estudiar las relaciones entre la energía térmica, el movimiento molecular y el trabajo mecánico. En esta etapa, pues se trata principalmente de analizar un modelo idealizado, por eso se llama gas ideal. Y cuando algunas veces hacemos resolución de ejercicios de gases reales, pues los tratamos como gas ideal. En este caso, dentro de las partes de las características del gas ideal es que el volumen va a depender tanto de la presión y la temperatura. Por lo tanto, es necesario que determinemos una relación entre el volumen, la presión, la temperatura y la masa del gas. A esa relación, donde ingresamos todas esas variables, le llamamos ecuación de estado. La palabra estado en este caso se refiere a la condición física del sistema inicialmente y en la parte final. Si cambia el estado de un sistema, siempre esperaremos hasta que presión y temperatura hayan alcanzado los mismos valores en todo el sistema. Hay un tipo de conservación o equilibrio. Cuando las variables que lo describen, como el caso de presión y temperatura, sean iguales en todo el sistema y no cambien a través del tiempo, pues manifestamos que estamos entre una función de tipo equilibrada, ¿verdad? Hay que considerar además que los resultados siempre serán exactos para los gases que no sean muy densos, en los que la presión no sea tan grande como el orden de una atmósfera o menos, o que se encuentren cerca del punto de condensación o ebullición. Si ya no cumplen esto, entonces ya no podemos aplicar la ecuación de estado. Eso es a lo que me estaba
refiriendo, ¿verdad?, lo que se observa en esta otra lámina. Ahora bien, la ecuación de estado del gas ideal, pues, se hace a partir de lo siguiente. Hasta en un volumen relativamente pequeño, de 1 centímetro cúbico, hay 2.7 por 10 a la 23 moléculas de gas a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Esto no es práctico, aunque puede ser posible calcular exactamente la conducta dinámica de cada una de las partículas del gas. Entonces, hay unas propiedades que se consideran extensivas de un grupo grande de partículas que se pueden deducir sin conocimiento detallado y así explicar el comportamiento de cada una de las partículas. Estas propiedades son la presión, el volumen, la temperatura, conocidas como funciones de estado, y son las que se relacionan para crear la ecuación de estado. Entonces, acá tenemos la ley del gas ideal. Para llegar a la ecuación del gas ideal, Boyle, Charles y Gay-Lussac hicieron una gran investigación en la cual ellos llegaron a 3 proposiciones y la ecuación del gas ideal pues reúne cada una de las 3 condiciones que estos científicos en sus experimentaciones consideraron. Cada uno de ellos consideró algunas vamos a ver, algunas de las variables de estado o funciones, como lo que es la presión, la temperatura y la masa del gas, ellos consideraron y pusieron como algunas de esas variables como constantes para ver el efecto en otra de ellas. Entonces, después en la ecuación del gas ideal, pues lo que hicieron fue reunir cada una o combinar esas relaciones únicas en una general, que ya se conoce como la ley del gas ideal, y en esta pues siempre relacionan presión, volumen y temperatura, y lo que hicieron fue fijar una cantidad fija del gas, de tal manera que aparece la relación que dice que la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las variables, presión o volumen, cambian por el efecto de la temperatura, una relación directa. A eso se reduce lo que es el estudio de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Cuando mantienen constante las temperaturas, presión o volumen, así es el efecto de estas variables sobre las otras. Entonces, por último, se debe de tener en cuenta el efecto de la cantidad de masa que el gas tiene presente. Un ejemplo, cuando alguien ha inflado un globo, se sabe mientras que hay más aire, es decir, mientras más usted sople, pues así va a ser el tamaño del cual va a quedar el globo. Entonces, en estos experimentos ahí observamos que a mayor temperatura, mayor volumen, manteniendo una presión constante. Si ustedes observan, ustedes tratan de realizar el proceso de llenado a cierta velocidad, manteniendo cierta presión. Entonces, igual adentro del globo, pues hay un efecto de la temperatura debido al aire que nosotros estamos metiendo en el globo y así vemos el efecto que hay en el volumen. A eso se refiere, ¿verdad? Y en este caso, pues, se muestra que a temperatura y presión constantes el volumen de un gas encerrado aumenta en proporción directa a la masa del gas presente. Entonces ahí podemos reescribir la primera relación como presión-volumen es directamente proporcional a la masa por la temperatura. Esta proporción relaciona las variables que ya mencionamos que son como las funciones de estado para crear la ecuación de estado. Entonces, los experimentos demostraron que esa constante tiene distintos valores para diferentes gases. Por eso se considera el término de la masa y en este caso empleamos el número de moles. Cuando hablamos de gases ideales y cuando les mencioné un ejercicio, el gas tiene tantos moles, pues podemos aplicar lo que es la relación del gas ideal. Entonces, cuando convertimos la ecuación en ya una relación matemática, obtenemos que la presión por el volumen es igual a N, que representa el número de moles, R,
que ya es la constante de proporcional llamada constante universal de los gases, y T, que viene a ser la temperatura. Entonces, NR viene a ser como que la masa, ¿verdad? Algunas veces no, si ustedes observan en experimentación real, es bien difícil conocer la cantidad de masa de gas, porque el gas cuesta medirlo. Entonces, más aparece esta terminología, N por R, que son constantes, ¿verdad? R, una constante universal de gases que tiene el valor que se muestra en la relación de la parte de abajo, ¿verdad? Viene dada en Joule sobre mol por Joule sobre mol Kelvin, que sería 8.315 Joule mol Kelvin, o R también puede ser 0.0821 atmósferas por litro entre mol Kelvin, o 1.99 calorías mol Kelvin. Ahí dependiendo de las unidades de medida que tengan las otras variables, así ustedes van a utilizar el valor de R. Y N, pues normalmente es la cantidad de número de moles que tiene ese gas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Hola. licenciada. Bueno, gracias. Me van a permitir que se me quitó esto. Cerrar la pizarra que siempre me dice. Vale. Entonces, la ecuación anterior se conoce como la ley del gas ideal o ecuación de estado para un gas ideal. En muchos casos no va a ser necesario emplear el valor de R si analizamos como la situación de ese gas en una primera etapa y en una segunda etapa. Y se relaciona en función de la ecuación que se muestra en esta parte. Ay. Dice, ¿verdad? Si decimos que P1, acá tenemos P1 B1 sobre T, es igual a P sub 2 B2 T2. ¿De dónde salió esta relación? De la ecuación del gas ideal que dice PB es igual a NR por T. Ay, perdón. Vaya, la ecuación dice PB es igual a NR por T. Entonces, esta ecuación es para el gas ideal en sí, pero ¿qué sucede si evaluamos el gas ideal en una situación 1 y en una situación 2? Entonces ahí menciona que hay una conservación de masa. Aquí no va a haber una pérdida del gas, entonces el valor de NR, que viene a ser la masa, se mantiene constante. Por tal razón, tenemos que PV sobre T es igual a NR. Entonces, como hay conservación, aparece que P1 D1 sobre T1 es igual a P sub 2 B2 sobre T sub 2, considerando una primera etapa del gas a ciertas condiciones y cuando dado caso, este ha sido afectado por un cambio de condiciones y aparece un segundo estado, pero sigue siendo el mismo gas, considerando que la masa se conserva, ¿verdad? Entonces, por eso aparece esa relación. Y esa ecuación la van a utilizar cuando nos estén describiendo un gas cuando estaba a ciertas temperaturas, a ciertas tensiones o a ciertas presiones o a cierto volumen y después una de esas variables tuvo un efecto sobre el estado inicial del gas y sucedió algo y apareció una segunda condición. Entonces, normalmente este se conoce como el estado inicial y este como un estado final. Y aparece esa relación por conservación de masa. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Vale. Ahora bien, eso sería como la parte más resumida del gas ideal. No sé si han tenido el tiempo de leer lo que ya es la termodinámica, las variables termodinámicas, que es un sistema, los tipos de sistema y las leyes de la termodinámica. ¿Han podido leerlo? Sean honestos. Igual voy a dar
Podemos dar el repaso o hacemos una serie de preguntas. Yo sí leí, pero la verdad es que me quedé medio perdida. ¿Y los demás compañeros? Yo no pude leer, licenciada, sinceramente. Entonces demos el repasito y primeramente espero llegar a resolver ejercicios que tengo preparados, que es de la primera ley. Si no resuelvo, pues voy a estar siempre compartiendo videos. No sé si han podido ver esos videos o han visto todo lo que les he compartido en el grupo. Y los videos sí los he visto yo, los que están en el grupo de WhatsApp. Igual, no sé si ha visto que compartí otra vez unas diapositivas de calor. Sería bueno que la vuelvan a ver porque ahí va como, es otra diapositiva que había preparado y que van con diálogo. Ahí van explicando también por si no pueden ver tampoco la clase. Igual ya les compartí la clase, lo que se vio en el miércoles. Entonces yo voy a estarles mandando información para que ustedes tengan y puedan estar estudiando en sus tiempos libres y dado caso fallen. Otra cosa que quiero hacer énfasis es que si ustedes tienen algún inconveniente en estar en las tutorías o en los repasos, siempre mándenme un mensaje porque como yo voy tomando asistencias, porque es algo que nos han solicitado en coordinación, recuerden que por la situación misma, que no es presencial, estamos dando seguimiento en repasos y en tutorías. Y aquí me han mencionado que las asistencias se está tomando en cuenta a la hora de las evaluaciones. Así que si ustedes no me avisan, es una inasistencia injustificada, pero si ustedes me dan una razón y me dicen, es por situación de trabajo personal XY, pues yo puedo poner una inasistencia justificada. Así que solo les hago ese pequeño aviso, ¿verdad? Entonces voy a continuar y vamos a mencionar un concepto de lo que es termodinámica y pues aquí ya es el estudio, es una parte de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía, como el caso del calor, o se realiza trabajo de algún sistema por intervención de la temperatura. Eso es lo que estudia la termodinámica. Entonces, por esa razón, se tuvo que haber estudiado inicialmente lo que era la temperatura, que es un grado de medida de qué tan caliente o frío está un sistema, o una medida de la agitación de las moléculas debido a las energías internas de los cuerpos, ese es el concepto de temperatura, y el calor, pues sabemos de que la transferencia de calor existe porque hay un contacto térmico entre dos cuerpos y como estos están a distintas temperaturas, entonces hay un desplazamiento de calor. Normalmente sabemos que el calor se desplaza del cuerpo caliente al cuerpo frío, entonces ya el estudio de esos procesos y la intervención de la temperatura y que el sistema también realiza trabajo, eso todo lo estudia la termodinámica. Entonces aquí ya hablamos de sistemas, del efecto de algunos sistemas por la intervención de la temperatura. Entonces hay que hablar de lo que es un sistema, que es el medio ambiente, que también él puede tener efectos sobre el sistema y definir ciertas variables importantes que se estudian en los sistemas termodinámicos. ¿Cuáles variables se estudian? La presión, la temperatura, el volumen, la masa, la energía interna, el calor, trabajo y entropía. Presión es una magnitud física que se tuvo que estudiar en física 2. Y sabíamos que la presión pues, es el efecto que tiene una fuerza sobre una superficie. Normalmente, pues, el efecto de la fuerza es perpendicular a la superficie. La temperatura, pues, ya se evaluó en el inicio de este tema. El volumen, pues, es otra magnitud física que nos define el espacio que un cuerpo ocupa. La masa es una magnitud física que indica la cantidad de materia de la cual está compuesta. La energía interna, pues, viene a ser las energías que están dentro de un sistema o cuerpo. Pueden ser de tipo cinético, potencial gravitatorio, como el caso de nosotros, les explicaba, ¿verdad? Nosotros como cuerpo, el cuerpo humano es una máquina de calor y una máquina mecánica. Entonces,
Si ustedes observan, nosotros, nuestra medida de la energía interna está dada por la temperatura corporal. Y la energía interna, pues, viene a ser la suma de la energía de la circulación de la sangre, en función del desplazamiento que la sangre recorre desde el corazón hasta todos los puntos del cuerpo, pero también es la sumatoria de tipo cinético por el movimiento en sí de la circulación de la sangre. El calor, pues ya mencionábamos que es el trabajo que realiza un sistema y es debido a la intervención de la temperatura, ¿verdad? Y el calor ya es el viaje. Trabajo, pues, viene a ser el resultado cuando una fuerza ejerce que un cuerpo se desplace. Y dependiendo del ángulo al cual está actuando la fuerza y el tipo de desplazamiento que realiza, pues así es el tipo de trabajo. Y ya la entropía es un concepto que más adelante se va a definir, pero viene a ser la medida del desorden de un sistema. Sabemos que por la ley de Murphy, todo aquello que crea un orden, un desorden, pues viene a crear mucho más desorden. Todo lo que va mal sigue mal. Eso es lo que dice supuestamente la ley de Murphy y tiene cierta peculiaridad con lo que es la entropía. Todo el cuerpo pues va hacia un desorden. El universo así es, se supone que en ciertos miles, millones de años, pues se supone que va a colapsar nuestro universo, porque sabemos que las estrellas gigantes, enanas, etcétera, pues su hidrógeno va acabándose y boom, tienen una explosión tipo nebulosa y desaparecen o crean otras nuevas. Entonces, esas son todas las variables macroscópicas que tomamos en cuenta en la parte de termodinámica. ¿Estamos bien ahí? Ahí ahorita les acabo de dar como un pequeño resumen de lo que son cada una de esas variables, ¿verdad? Ahora bien, describamos lo que es un sistema. Un sistema es cualquier objeto o conjunto de objetos que deseamos considerar por separado del medio que lo rodea. Es decir, una porción de materia que separamos en la imaginación del medio que lo rodea. Eso viene a ser un sistema. Ahora bien, ¿qué es el medio ambiente? Es todo lo que rodea al sistema y que de alguna manera va a afectar el comportamiento del sistema. A menos que digamos que el sistema es aislado o es abierto, ahí aparece eso, ¿verdad? Se definen varios tipos de sistema en termodinámica dependiendo del efecto del entorno. Si decimos que es un sistema cerrado cuando no entra ni sale masa, es decir, que el entorno no afecta al sistema en sí. Normalmente el sistema cerrado es un sistema de tipo ideal y es el que se utiliza para hacer análisis sencillos. El sistema abierto, pues en este ya puede entrar o salir masa. Entonces ya hay una intervención directa del entorno. La mayoría de los sistemas de todo a nuestro alrededor son sistemas abiertos porque hay intercambio de materiales, masa, energía. El ejemplo, las plantas y los animales son sistemas abiertos, puesto que intercambian materiales con el entorno. Necesitan alimentos para subsistir, oxígeno, sacan dióxido, entonces hay entrada y salida de masa, energía. Un sistema cerrado es aislado. Si no pasa energía en cualquiera de sus formas por sus fronteras, entonces no es aislado. Ahora bien, dentro de las variables de estado, pues consideramos lo que es la parte del equilibrio térmico del sistema. Las variables de estado que normalmente utilizamos en la parte de termodinámica son temperatura, presión, volumen, masa, energía interna y entropía. El calor y el trabajo no son características del equilibrio térmico de un sistema, pero sí se consideran en el estudio de ellos. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Bueno, vamos a iniciar a mencionar las leyes de la termodinámica. Comienzo a hablar de la primera ley, puesto que
esta ley está relacionada con los primeros conceptos que vimos en los temas anteriores. El equilibrio térmico, ¿alguien se recuerda qué es el equilibrio térmico? ¿Alguien ahí? Que se recuerde qué es el equilibrio térmico. No se recuerda. Sería que está como, que está, digamos, ni muy caliente ni muy helado a temperatura ambiente, por decirlo así. No, ahí me está diciendo si está caliente o helado, ese es como un concepto burdo de lo que es temperatura. Ya el equilibrio térmico tiene que ver con el contacto térmico. El contacto térmico es cuando dos cuerpos de distinta temperatura se topan o se unen o se ponen en contacto. Ese es contacto térmico. El equilibrio térmico viene de esta manera. Después de que los dos cuerpos que están a distinta temperatura, ustedes saben que la temperatura siempre viaja del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces, pasado el tiempo, lo que va a suceder es que esos dos cuerpos van a llegar a la misma sensación térmica, es decir, a la misma temperatura. Entonces, cuando ambos están a la misma temperatura, indica que están en equilibrio de tipo térmico. Ese es equilibrio térmico. Entonces, la ley cero o la ley del equilibrio térmico dice lo siguiente: dos cuerpos o sistemas que individualmente estén en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Significa lo siguiente, ¿vale? Tengo un cuerpo A y un cuerpo B. Estos dos entran en contacto térmico, entonces están a una misma temperatura. Viene el cuerpo A y ahora se une con un cuerpo C. Entonces, este ya estaba a una temperatura distinta a C, pero al estar en contacto y en un determinado tiempo van a tener la misma temperatura. Entonces, si yo digo que A y C están en equilibrio térmico, puedo decir que B y C también lo están. A eso se refiere la ley cero de la termodinámica. Y esta ley, por eso se llamó ley cero, porque primero crearon la primera y la segunda y después observaron que esta relación también es algo que siempre sucede, entonces por eso lo convierten en ley. Y utilizaron el concepto de temperatura como parte de su definición. Entonces, podemos mencionar que la temperatura al final viene a ser una propiedad que determina si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros objetos. Y de tal manera, finalizamos diciendo que dos objetos en equilibrio térmico uno con otro significa que están a la misma temperatura. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Ahora bien, la ley cero también define la temperatura como el indicador del equilibrio térmico. Y esta ley se basa en el uso del termómetro. Ustedes saben que el termómetro es un instrumento que mide la temperatura. Entonces, ahí se utiliza el concepto de contacto térmico. Ahí tenemos el ejemplo de esta imagen. Aquí tenemos un sistema. Esto es un sistema, porque son varios cuerpos que están relacionados entre sí. Tenemos el hielo dentro del beaker y después lo que se hizo fue introducir un termómetro. ¿Qué es lo que hace el termómetro? Es un instrumento que compara en base a un patrón de medida que ahí es la grados, ya sea Celsius, Fahrenheit o Kelvin, dependiendo de cómo esté graduado. Entonces, lo que marca el termómetro significa que es el valor de temperatura del cuerpo. Entonces, ahí sucede que el sistema A, que es termómetro, y sistema B, pasado un tiempo, están en contacto térmico, llegan a un equilibrio térmico y el termómetro marca la temperatura
del hielo, que va a ser la misma que tiene en ese momento el termómetro. Entonces, por eso decimos que la ley cero de termodinámica se basa, el termómetro se basa en la ley cero de la termodinámica. Ahora bien, vamos a continuar y hablemos de la primera ley de la termodinámica. Esta ley pues describe la relación que hay entre el trabajo, que vamos a simbolizar con la letra W, el calor o energía calorífica, que representamos con la letra Q, y la energía interna, que la representamos con un delta U. Entonces, la primera ley relaciona esas tres variables. Esta ley no es nada más que otro planteamiento de la conservación de la energía en términos de variables termodinámicas. ¿Qué dice la conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia en otros tipos de energía. Entonces, esto es lo que sucede en este caso. Entonces, ¿cómo enunciamos la primera ley? De la siguiente manera, y es: el cambio en energía interna delta U de un sistema será igual al calor suministrado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Matemáticamente, la ecuación de la primera ley de la termodinámica es delta U es igual a Q menos W. Entonces, el sistema tiene energía interna, pero cuando tú suministras cierto calor al sistema, pues el sistema va a realizar un cierto trabajo. Entonces, por eso se hace esa relación de Q menos W será igual al delta U. Esta es una de las grandes leyes de la física y su validez descansa en la experimentación. Como Q y W representan energía transferida hacia adentro o hacia afuera del sistema, la energía interna va a estar variando. La ecuación se aplica a un sistema cerrado también como a un sistema abierto. Hay que tomar en cuenta el cambio de energía interna debido al aumento o la disminución de la cantidad de materia. Vaya, aquí tenemos este diagramita que nos explica cómo va a ser la parte de los signos, si el calor va a ser positivo, negativo, negativo o positivo el caso del trabajo. Entonces, esta ecuación va a cambiar en función de que si entra o sale calor o el sistema hace trabajo. Veámoslo en este caso. El calor y el trabajo pueden ser suministrados al sistema o realizados por este. Entonces, tanto el calor como el trabajo van a tener distintos signos y va a depender si entra o sale calor o el sistema realiza trabajo o le aplican trabajo. Cuando el calor suministrado del sistema se considera positivo, si entra. Ahí está. Por eso también observen la flechita. Tenemos el sistema, ¿verdad? Entonces, si decimos que el calor es suministrado o el calor entra al sistema, el signo del Q va a ser positivo. Pero si se pierde calor, es decir, sale del sistema, entonces el signo de Q va a ser negativo. Ahora bien, el trabajo será positivo si el sistema realiza trabajo. Y va a ser negativo si le aplican trabajo. Aquí en esta parte está como mal descrita, pero siempre véanse con la parte del signo. Si el trabajo es realizado por el sistema, se considera positivo. Pero se va a considerar negativo si le realizan trabajo. Siempre mejor ubiquémonos en la flechita. Si le realizan, es decir, una fuerza afecta al sistema, entonces la fuerza realiza trabajo. Entonces,
al sistema le aplican trabajo, el trabajo es negativo, pero si el sistema realiza trabajo, va a ser positivo. Siempre guiémonos en este diagrama. Entonces, así va a ser el signo que ustedes van a considerar en base de los términos, ¿verdad? Pero la relación siempre es el menos. Delta U es igual a Q menos W. Porque la ley dice el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor suministrado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Ya dependiendo de lo que sucede, si se le realizan trabajo o realiza trabajo, así es la simbología de Q, el signo de W, perdón, y si sale calor o entra calor, así va a ser el signo de Q. La relación entre los dos, pues va a decir si hay un cambio de energía positivo. Ahora bien, dentro de la primera ley de la termodinámica, hay que considerar ciertas condiciones. Y es cuando las variables de estado, pues, se mantienen algunas constantes. Pero antes de eso, hablemos de qué es un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es cualquier cambio en el estado de un sistema. Por ejemplo, un gas que inicialmente está en el estado 1, descrito por las variables P1, D1, T1, cambia a un segundo estado 2, se describirán por las mismas variables, pero en función del estado 2. ¿Se recuerdan que estas dos variables estaban relacionadas con la ecuación del estado, ¿verdad? P1, B1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. Esta ecuación se va a mantener siempre y cuando estemos hablando de un gas ideal o un gas de real en el cual mantienen las funciones de estado lo más constantes posibles. Pero habla de un estado 1 y un estado 2. Entonces, un sistema que ha sufrido un cambio de estado, como el caso de en esta ecuación, mencionamos que ha sido sometido a un proceso termodinámico. Los procesos termodinámicos se clasifican en dos, reversibles e irreversibles. ¿Cuándo es un proceso reversible? Cuando se ha efectuado infinitamente de espacio, de manera que el proceso en la parte inicial va a tener cambios de estado, pero van a ser de alguna manera del estado 1 hacia el estado 2 y puede volverse a ser inverso. Del estado 2 volver al estado 1. Es decir, es un proceso reversible. Y el irreversible es aquel que no va a poderse regresar a su estado inicial. No se puede volver a crearse a la inversa. De alguna manera, ella es un proceso termodinámico real en el cual hubo algún tipo de pérdida. Entonces, el reversible, la palabra ideal es el que vamos a manejar, y en el irreversible, en real, en el cual las condiciones del estado no han sido tan constantes y hubo de alguna manera una pérdida de energía y materia. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. Ahora bien, la primera ley de la termodinámica aplica a procesos termodinámicos sencillos. Y aquí viene lo bonito. Aquí hay que aprenderse las características de cada uno de los procesos. Se llamará proceso isotérmico aquel proceso termodinámico que se lleva a temperatura constante, que se hizo a temperatura constante. Entonces, aquí vamos a ir viendo la ecuación de la primera ley de la termodinámica, considerando que cierta función de estado se mantenga constante, y vamos a ver el efecto. Veamos acá. Si el proceso es isotérmico, decimos que T es constante. Entonces, si T es constante, delta U vamos a decir que es igual a 0. Y si delta U es igual a 0, entonces tenemos que Q es igual a W. Entonces,
Cuando mencionen que un proceso es isotérmico, ustedes saben que la ecuación que vamos a mencionar, mejor dicho, la primera ley de la termodinámica se convierte en ecuación Q igual a W. ¿Por qué? Porque delta U es igual a 0. Entonces, aquí viene la clave de saber qué tipo de proceso es, entonces qué características se cumplen. Acá, T constante. Cuando es isotérmico, la temperatura es constante, por ende, el delta U es igual a 0, entonces la ecuación se vuelve Q igual a W. Aquí les recomiendo que si ustedes llevan un cuadernito de resumen, hagan eso. Proceso isotérmico, T constante, delta U es igual a 0, Q igual a W. Esas son las ecuaciones cuando aplicamos la primera ley para un proceso isotérmico. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. Entonces, esa es la característica cuando es un proceso isotérmico. Hoy, cuando es uno isobárico, entonces aquí mencionamos que la presión es constante. En este caso, la primera ley no sufre modificación y se maneja como delta U es igual a Q menos W. Y ahí vamos a considerar Q positivo, Q negativo, W positivo, W negativo, dependiendo si entra, sale, se realiza trabajo sobre el sistema o el sistema realiza trabajo. Nos vamos a aquel diagramita. Vale. Ese es cuando es un proceso isobárico. Isobárico, presión constante, la ecuación de la primera ley se mantiene constante y tenemos que tomar en cuenta los signos del calor y del trabajo. Si entra calor, positivo; si sale calor, negativo; si sobre el sistema se aplica un trabajo, entonces es negativo; si realiza trabajo, es positivo. ¿Estamos bien? El proceso isométrico o isovolumétrico, pues la misma palabra lo dice, es a volumen constante. En este caso, el trabajo es igual a 0, entonces la ecuación de la primera ley se convierte a que delta U es igual a Q. Todo el calor añadido al sistema aumentará la energía interna. Esas son las características para el caso del proceso isovolumétrico o isométrico. Y un proceso adiabático ya es un proceso en el que no se permite que fluya calor. No se permite que fluya calor. Significa que Q es igual a 0. Entonces, si Q es igual a 0, entonces la energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Pero así será el signo si se realiza trabajo o el realiza trabajo. Un gas se expande adiabáticamente, efectúa trabajo, pero no absorbe ni libera calor. La energía interna del gas disminuye y por tanto hay una disminución en su temperatura. En una compresión rápida adiabática, la energía interna del gas aumenta y hay por tanto una elevación en la temperatura. Esos son los casitos cuando es un proceso adiabático. Vale, entonces eso sería como las consideraciones a tener en cuenta en la primera ley de la termodinámica en función a las condiciones de estado y cuando alguna de estas se mantiene constante, como es el efecto. Ahora bien, aquí les puse en esta diapositiva como el metabolismo humano y la primera ley de la termodinámica. A mí siempre me gusta como presentar cuestiones reales y más que todo en nuestro sistema, porque como les mencionaba, el cuerpo humano es una máquina térmica y una máquina mecánica. Entonces, la física prácticamente viene a estudiar tanto fenómenos naturales como los fenómenos de índole en la parte de salud, porque el cuerpo es tan perfecto que trabaja y se puede analizar con la física. Entonces, la primera ley de la termodinámica explica el metabolismo humano, puesto sabemos que en nuestro sistema hay muchos procesos de transformación de energía. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que tienen que comer para poder funcionar. Entonces, lo que como, lo gasto.
Yo como, esto se convierte en energía química y esa energía química la voy gastando en procesos mecánicos. Realizo un trabajo. Dormir es un trabajo, caminar es un trabajo. Y una parte, cuando realizas trabajo, si ustedes observan, comienzan a sudar porque están realizando un trabajo y eso se funciona en términos de calor. Entonces, por eso viene el concepto de lo que es temperatura en función de la energía interna. La energía interna es igual al calor que han absorbido mediante alimentación y se resta por el trabajo que están efectuando. ¿Cuál es la fuente de energía en la cuestión de la parte humana? Pues la energía interna es la que nos hace trabajar. Sabemos que toda la comida se convierte en energía química y pues ella nos ayuda a realizar ciertas funciones que consideramos como trabajo. Hay unas personas que comen demasiado, se guarda demasiada energía y eso se va convirtiendo en lo que es depósitos de grasa y pues ahí nos volvemos gorditos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo humano funciona con 2.500 calorías alimenticias. Por eso hay gente que tiene el estado de desnutrición, que está normal, obesidad y sobrepeso, mórbido, etcétera. Pero es por esa situación. Hay gente que realiza demasiado trabajo y no tiene demasiada energía química dada por los alimentos. Hay personas que, no sé si han visto a la gente que está como a dieta o con una alimentación sana, comen lo necesario para realizar sus actividades físicas. Y hay personas que normalmente comenzamos a comer que un pastel, que chocolate, que la comida, que el almuerzo, que la cena, y comemos más de lo necesario y no hacemos demasiado actividades, entonces estamos ganando demasiado calor y realizando poco trabajo y por ende vamos ganando peso y masa. Entonces, así es la cuestión de la primera ley de la termodinámica. El delta U positivo, delta U negativo. Ahora bien, con la primera ley, pues podemos ver lo de la famosa tasa de metabolismo, que es la rapidez con que transformamos la energía interna dentro del organismo. Y pues, si ustedes observan, miren, aquí les presenté como el análisis de cuántas kilocalorías por hora se van gastando, ¿verdad? Dormir, aunque nosotros pensemos que estamos reposando, dormir es una actividad que quema ciertas calorías. Permanecer sentado, actividades ligeras, pero eso se tiene que contrarrestar con lo que comemos. Entonces ahí es donde comenzamos a definir si estamos gastando o no lo debido. Entonces, le pongo eso como un ejemplo de la primera ley de la termodinámica aplicado a el ser humano. Ahora bien, la segunda ley de la termodinámica ya nos habla sobre lo que es la entropía. Veamos qué es la segunda ley. La segunda ley dice que hay muchos procesos que suceden en la naturaleza, pero estos son inversos, no suceden y llevan al desorden. La primera ley de la termodinámica no se contravendría si sucediera cualquiera de estos procesos a la inversa. Para explicar la falta de reversibilidad, es decir, los procesos reales, se formuló en la segunda mitad del siglo XIX este principio que se llama segunda ley de la termodinámica, la cual enuncia o explica los procesos reales que son normalmente los que suceden en la naturaleza. Ahora bien, Clausius fue el que comenzó a hacer la definición y prácticamente la vino a finalizar y dice lo siguiente: el calor pasa de forma natural de un objeto caliente a uno frío. Nunca va a pasar de un objeto frío a uno caliente. Entonces ahí ya se contradecía lo de los procesos reversibles. Aquí en la naturaleza se da y en casi todo un proceso irreversible. Cuando hablamos del contacto térmico dentro de dos cuerpos a distintas temperaturas, el calor siempre va del caliente hacia el frío, nunca al revés, nunca a la inversa. Ahora bien, también es necesario, o él definió otro término que se llama ciclo térmico.
Ahí dice que es típico y consiste en varios procesos térmicos distintos, después de los cuales el sistema queda en las mismas condiciones en que estaba al principio. Ese es un ciclo térmico y ahí sí podemos mencionar que hay una situación reversible. En un ciclo térmico la energía calorífica no puede transformarse totalmente en trabajo, sino que se pierde. Y ahí es donde viene la famosa cuestión de las máquinas, que ya viene a ser un dispositivo que cambia la energía térmica en trabajo mecánico. Entonces, la máquina térmica surge en función de los ciclos térmicos. La energía calorífica, una parte se convierte, se sale el calor o entra calor y se realiza un trabajo. Eso es lo que es la parte de la máquina térmica y con lo que se explica lo que es la parte del ciclo térmico. Ahí, vamos a ver, quiero ver si les compartí un diagramita. Creo que aparece aquí. Ahí. Entonces voy a continuar leyendo para ver lo de la máquina térmica y en función también, ese diagrama nos va a ayudar a entender esa situación que mencionaba de que las cuestiones reales, no todo el calor se convierte en trabajo, sino que algo sucede ahí, ¿verdad? La idea básica dentro de cualquier máquina térmica es que se puede obtener energía mecánica cuando se permite el paso del calor de una fuente fría, perdón, de una fuente caliente hacia una fuente fría, es decir, de temperatura alta a una baja. En la máquina térmica se tiene una entrada de calor, que esa sería la que viene de la fuente caliente, y esa se desplaza hacia una fuente fría, que es la que está a una temperatura baja. Parcialmente, en el proceso del desplazamiento se transforma una parte en trabajo y otra parte sale como calor a la fuente fría. Las temperaturas altas y bajas, que normalmente en la nomenclatura de la máquina térmica se conoce como TH y T sub L, se denominan temperaturas de operación o de funcionamiento. Tenemos como ejemplo de máquinas térmicas las de vapor, el motor de combustión. Las máquinas de vapor, la alta temperatura se obtiene normalmente quemando carbón, petróleo o cualquier otro tipo de combustible y así produce y calentamos el vapor, va o sea una fuente fría y en el proceso se realiza un trabajo. De combustión se logra la alta temperatura al quemar la mezcla de gasolina con aire, llega hacia una fuente fría y realizan trabajo mecánico. Solo que en el motor de combustión, pues ahí aparece una famosa término que es la bujía, ¿verdad? Que se necesita una chispa para poder iniciar y mover el pistón y comenzar a realizar trabajo y desplazar el sistema. La mayor parte de nuestra electricidad se genera mediante turbinas de vapor que vienen a ser máquinas térmicas, máquinas de vapor. Y en este tipo de sistema hay que introducir una sustancia que se denomina de trabajo, que es aquella que se desplaza en el sistema y es la que se calienta y se enfría en ciertos puntos de la máquina. Ahora bien, según la conservación de la energía, obtenemos una que dice que el calor de la fuente fría va a ser igual al trabajo más el calor de la fuente caliente. Acá tenemos una fuente caliente, es decir, a una temperatura TH o alta, viaja, se aplica hacia la máquina térmica mediante una sustancia de trabajo. Tiene que llegar hacia una fuente fría, va a llegar calor a la fuente fría y una parte de este calor aplicado al inicio se convierte en trabajo mecánico. A eso se refiere la segunda ley de la conservación de la energía y es la ecuación de las máquinas térmicas, esta que se encuentra acá. Ahora bien, cuando hablamos de máquinas, siempre definimos un término que se llama eficiencia y esta pues define qué tan buena
es en la realización de su trabajo. Ahora bien, la eficiencia se define, perdón, se simboliza con épsilon, que es esa ecolochita, y se define como la relación del trabajo que efectúa la máquina y el consumo de la calor a la alta temperatura. La ecuación matemática de la eficiencia de una máquina térmica puede ser W sobre Q sub H, o también la podemos determinar como 1 menos QL sobre QH. Aquí sería épsilon es igual a 1 menos QL sobre QH, para que lo vean así en vez de esa pleca. Entonces, esas son las dos ecuaciones para determinar la eficiencia de una máquina térmica. Ahora bien, más adelante viene Kelvin y Planck y indican unas cuestiones a las máquinas y dicen que no es posible tener un dispositivo cuyo único efecto sea transformar una cantidad dada de calor completamente en trabajo. ¿Qué significa esto? Que no hay una máquina térmica perfecta, es decir, que sea 100% eficiente, sino que las máquinas ni sobrepasan el 60%, bien raramente. Los animales, incluyendo el hombre, si se nos permite simplificar un mecanismo tan complejo, funcionamos como máquinas térmicas y normalmente tenemos un rendimiento inferior al 20%. Entonces, por eso se manifiesta que hasta las máquinas térmicas mecánicas también solo tienen hasta por máximo un 60-40% de efectividad. Se llegó a esta conclusión, pues midiendo con precisión la energía suministrada, en el caso del cuerpo humano, ¿verdad?, por los alimentos que vendrían a ser el combustible o la sustancia de trabajo y el trabajo realizado por el organismo que los recibía. Y pues ahí estaba el porcentaje, ahí determinaron que es un porcentaje inferior al 20% de la efectividad del cuerpo humano. Bien, la segunda ley también viene a definirse el concepto de entropía. Este concepto es multifacético y tiene distintas interpretaciones hasta literarias. La entropía es una medida de la capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde la capacidad para efectuar trabajo, mencionamos que aumenta. También menciona que la entropía determina la dirección del tiempo, es decir, es una flecha de tiempo. Flujo hacia adelante de los sucesos y distingue el pasado y el futuro. También, la otra interpretación dice que la entropía es la medida del desorden de un sistema. Un sistema tiende naturalmente a ir hacia el desorden. Cuanto más orden hay, mencionamos que es baja la entropía del sistema, pero en la realidad siempre todos los sistemas van hacia el desorden. La entropía, a diferencia del calor, es una función del estado del sistema, como se vio al inicio de la presentación. La entropía es uno de los conceptos más importantes y fundamentales de la física. Esta magnitud también se relaciona con la segunda ley, al igual que la primera ley relaciona el concepto de energía. La entropía es un concepto importante puesto que define el comportamiento de la naturaleza. Y esta razón estriba en que la segunda ley describe los procesos naturales, es decir, irreversibles. Se puede interpretar entonces a la entropía como una medida del orden o desorden de un sistema. Aquí esto que les estoy presentando es como los puntos más importantes de la segunda ley y de la conceptualización de entropía. Cuando manejamos la entropía, lo importante es el cambio de entropía durante el proceso y no su valor absoluto. Entonces, recordemos que un sistema tiene un estado inicial y un estado final. La energía interna, en este caso, entonces también la podemos considerar como estados iniciales y finales. El delta U viene a ser energía interna final menos energía interna inicial. Y pues esta variación es la que nos interesa en la primera ley de Newton.
solamente que nosotros lo evaluamos como un delta U y en función del calor y el trabajo. Ahora bien, así también nos va a interesar la variación de entropía como un delta S, S sub S, S sub F menos S sub I. Aquí estamos hablando siempre que los sistemas pasan de un estado inicial a un estado final. Entonces, así también va a ser la experimentación de la entropía, cómo era el pasado y cómo es el futuro. Recordemos el concepto de entropía como una flecha del tiempo. Ahora bien, según Clausius, el cambio de entropía de un sistema hay que agregarle una cantidad de calor. Cuando se le agrega una cantidad de calor mediante un proceso, en este caso vamos a considerarlo reversible, y manteniendo una temperatura constante, lo vamos a evaluar con la ecuación que dice que el cambio de entropía va a ser igual al calor sobre la temperatura. En este caso, la temperatura es constante y tiene que estar convertida en kelvins. Entonces, esta ecuación de delta S es igual a Q sobre T es cuando evaluemos la variación de entropía cuando al sistema tiene un proceso reversible, se le agrega calor a una temperatura constante. Esa ecuación es la que vamos a utilizar. Ahora bien, cuando ocurre una transformación cualquiera en un sistema, sea reversible o irreversible, podemos calcular las variaciones de entropía que ocurren en el sistema de la densidad. Cuando hacemos esa relación, obtendremos lo que es una variación total de entropía en virtud del proceso. A esta variación se le conoce como la variación de entropía del universo. Y basándonos en las leyes de termodinámica, podemos decir lo siguiente. Cuando es un proceso reversible, se tiene que el cambio de entropía del universo es igual a cero. Cuando es un proceso reversible, esta es la característica del cambio de entropía. ¿Qué significa? Que el estado inicial es igual al estado final, porque es un proceso reversible ideal, y en este caso el futuro es igual al pasado, cosa que en la realidad en sí no existe, pero se considera cuando es un proceso reversible o ideal. Ahora bien, esto sucede cuando lo que les manejaba, ¿verdad? El pasado es igual al futuro, el estado inicial es igual al estado final. Y puedo regresarlo del estado final al estado inicial. Ahora bien, cuando un proceso es irreversible, el delta S del universo va a ir en aumento o es mayor a cero. Eso es lo que explica lo que es entropía, ¿verdad? El sistema va del orden hacia el desorden. Normalmente los procesos que son irreversibles son los procesos naturales. Y la entropía, en este caso, se dice que va siempre en aumento. Por eso el símbolo de mayor a. ¿Estamos bien aquí? Sí, licenciado. Vale. Ahora bien, es un hecho interesante que colocamos a la entropía en un polo opuesto a lo que es la energía, pues no tenemos un principio de conservación de la energía, sino tenemos un principio de aumento de la entropía. La entropía en los procesos naturales o reales siempre va aumentando y buscando hacia el desorden. El mayor interés del aumento de la entropía del universo se centra en la interpretación de la degradación de la energía. Aquí sí estamos hablando de que no hay conservación en sí. Entonces, aquí creamos un nuevo enunciado de la segunda ley en función de la entropía que dice que la entropía total de cualquier sistema más la de su ambiente aumenta como el resultado de cualquier proceso natural. Entonces, ahí ustedes pueden definir la segunda ley en función de entropía. Vaya, con eso quedo una parte teórica. ¿Tienen alguna consulta? Y nuevamente les repito, por favor en el chat pongan sus nombres porque eso me sirve como asistencia.
Vaya, en este caso, no sé si tienen consultas o paso a la resolución de ejercicios. Hola. Si quiere pasamos a la resolución de ejercicios. Vaya. Bueno, vamos a compartir. Pueden ver la pizarra. ¿Puede ver la pizarra? Sí, sí se ve. Vale. Vale, tengo aquí una serie de preguntas. Ahorita solo están los ejercicios, pero quiero ver cómo estamos con las preguntas. Le voy a hacer unas preguntas y ustedes van a tratar de contestarlas o si no, yo pues le voy a dar respuesta. Dice la primera pregunta. En la ecuación del gas ideal, ¿podría emplearse la temperatura en grados Celsius equivalente en vez de la temperatura Kelvin? Si se usara un valor numérico apropiado de la constante R, si dicen que sí o que no, tienen que decir por qué. Licenciada, Sí, dígame. se le congeló la imagen. ¿Qué se ve ahorita? Ahorita sí se ve ahorita sí. Bueno, este es un ejercicio. Aquí tengo tres preguntas que quiero que contestemos entre todos. Aquí mencionaba, ahorita obvia lo que aparece en la preguntas hacia el aire. Tenemos que, vaya, algo que quizás me pasó para poder contestar esta pregunta es que normalmente ustedes observaban en la ecuación del gas ideal el valor de R solo venía en temperatura Kelvin. Entonces, aquí te dice que podemos emplear la temperatura en Celsius en la ecuación de gas ideal y en este caso la respuesta sería no, porque en la ecuación del gas ideal la temperatura y la constante R se utilizan temperaturas absolutas y las temperaturas absolutas que se utilizan es la Kelvin. Ese es algo y creo que con la pregunta es como un tip. Cuando realicen el ejercicio del gas ideal aplicando la ecuación del estado del gas ideal, la temperatura tiene que estar en Kelvin, porque R normalmente siempre está en Kelvin, porque utilizaron en la experimentación temperaturas absolutas. Vaya, aquí hay otra pregunta teórica. Dice, los alimentos sin envolver que se encuentran en un congelador sufren deshidratación, conocida como la quemadura del congelador. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? De que se queman o se deshidratan por el congelador. En este caso, las moléculas de agua del alimento forman cristales de hielo, los cuales migran del alimento a la parte más fría del freezer. Entonces hay una pérdida de moléculas de agua y si hay pérdida de agua, ya sabemos, ¿verdad? Nos deshidratamos. Entonces, en este caso, el alimento se deshidrata. Recordemos que el freezer está a una temperatura de 0 grados Celsius o menos 0 grados Celsius. Y nosotros metemos un alimento, sabemos que en ese alimento está a cierta temperatura.
Entonces, recordemos, el calor viaja de los calientes hacia los fríos. Entonces, en este caso, el alimento convierte en cristales de hielo aquel vapor o moléculas de agua que se desprenden del alimento, se pierde el líquido, entonces se deshidrata. Entonces ahí podemos decir que los alimentos, si no los envolvemos de manera aislada y los metemos al congelador o al refrigerador, van a deshidratarse o quemarse por esa situación. Porque por el flujo del calor hay pérdida de líquido y se congelan esas partículas, entonces como hay pérdida de agua, se deshidrata el sistema. Otra pregunta es, ¿qué tiene más átomos? ¿1 kilogramo de hidrógeno o 1 kilogramo de plomo? ¿Cuál tiene más masa? Vale, aquí hay que utilizar la famosa tabla periódica. Y en este caso, 1 kilogramo de hidrógeno tiene más átomos porque el número de átomos depende de la masa molecular o peso molecular. Y si ustedes se van a una tabla periódica, la masa vamos a ver, el hidrógeno, porque el número de átomos depende de la masa molecular, peso molecular. La masa de 1.0748 y el del plomo es de 207. Vale. ¿Quién tiene más átomos? ¿El kilogramo de hidrógeno o el kilogramo de plomo? ¿Cuál tiene más masa? Ambos tienen 1 kilogramo, entonces tienen la misma masa. ¿Quién tiene más átomos? Ahí ustedes se van a tener que ir a una tabla periódica y van a definir o averiguar la masa molecular o peso molecular, y en función de eso está definida la cantidad de átomos. Y ahí sí es que van a poder evaluar quién tiene más átomos. Tienen la misma masa porque los dos son 1 kilogramo. Pero en base a la masa molecular o peso molecular, ahí es donde van a definir quién es el más pesado. Entonces, esas serían como 3 preguntas hacia el aire con estas consideraciones de termodinámica. Ahora bien, voy a continuar con estos ejercicios. Pueden ver bien Uy, se me hizo muy grande. No tienen problema en ver la pantalla. Pueden leer lo que está aquí. Se ve, pero se ve cortado el ejercicio, no se alcanza a leer bien. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Lo ves completo? Sí, licenciada. Vale. Comencemos en este caso. Dice, un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen del tanque. Originalmente el tanque contiene 0.110 centímetros cúbicos de aire a 355 atmósferas de presión. ¿Qué sucede ahora? Dice que tiran lentamente del pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.390 centímetros cúbicos y nos dicen lo siguiente. En este caso, la temperatura se mantuvo constante y nos piden entonces definir el valor final de la presión. ¿Qué creen que puedo aplicar acá? Nuevamente, en la resolución de ejercicios de física, yo siempre les recomiendo releer los ejercicios. En este caso, como nos están pidiendo presión final y las variables que tiene, saquen los datos y en función de las variables que tienen, la incógnita, y buscamos el tema y las relaciones matemáticas que nos pueden servir.
Volvamos a leer. Este caso es un pistón que permite modificar el volumen de un tanque. Nos dicen originalmente. Originalmente es una primera palabra. El tanque contiene 100 centímetros, 0.110 centímetros cúbicos a esta presión. Después dicen, se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen. Ahora es este otro volumen y nos piden la presión. Si se fijan, en el tanque lo que hay es aire. Vamos a considerar que no hay pérdida de masa. ¿Qué variables son las que se están viendo afectadas? Centímetros cúbicos, unidades de medida de qué son. Ajá. Unidades de volumen. Entonces, me están diciendo el volumen U igual a 0.110 centímetros cúbicos. Después nos dicen a una presión a 0.355 atmósferas. Eso es una presión. Vaya. Y esto dice que es originalmente. Después se tira lentamente. Significa que hay un estado 1 y un estado 2, ¿verdad? Entonces esto le vamos a llamar P1 y B1. Ahora ven, en la otra situación, cuando tiraron del pistón, aumentaron el volumen. Entonces hay un B sub 2 de 0.390 centímetros cúbicos. ¿Qué me están pidiendo? P sub 2. Nos está pidiendo P sub 2, la presión cuando ha sucedido ese estiramiento. Ahora bien, aquí nos dice una condición, la temperatura permanece constante. Entonces, según las variables que tenemos y mencionando que hay un estado 1 y un estado 2 del aire, ¿qué ecuación podemos utilizar para calcular la presión P sub 2? Acá si T es constante decimos que T1 es igual a T2, ¿verdad? Eso significa T constante. Por la relación de las funciones de estado, porque recordemos que volumen, presión y temperatura son funciones de estado de un sistema. Nos dicen que la temperatura es constante, T1 es igual a T2. Hay conservación de masa de aire. ¿Qué ecuación puedo utilizar? El aire es un gas. Entonces utilizamos la ecuación del gas ideal, pero en función de una situación inicial y una situación final. P1, B1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2, T2. Pero como T1 es igual a T2, viene y se nos cancelan, ¿verdad? Matemáticamente yo puedo pasar esto acá y al final como es 1 y 1, se nos cancela. Entonces al final la ecuación se nos vuelve como P1B1 es igual a P2B2. ¿Qué es lo que quiero conocer? A P sub 2, entonces P sub 2 es igual a P1 B1 sobre 2. Y fácil, tenemos los volúmenes en las mismas unidades de medida, hacemos la sustitución de valores y nos van a quedar las atmósferas. Resolvamos y me indican cuánto les da. Ahí no me va a caber.
¿Puedo borrar o están copiando? Ya puede Ya. seguir. Vale. ¿Cuánto les va dando? Lo van resolviendo y me dicen. P sub 2 es igual a P sub 1 que daba 0.355 atmósferas. Es un punto. Multiplicado por B sub 1 que es igual a 0.110 centímetros cúbicos. Todo eso dividido entre B sub 2 que es 0.390 centímetros cúbicos. Se cancelan centímetros cúbicos y nos quedan las atmósferas de presión. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.100 atmósfera. Sí, eso da 0.100 atmósfera, ¿verdad? Entonces, en este caso, la relación, ¿verdad? Entonces, el valor final de la presión que tiene el gas es 0.100. Esta es una relación inversa entre la presión y el volumen. A mayor presión, menor volumen, ¿verdad? Es una relación inversa la que existe en este caso de sistemas. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. Vale. ¿Ya copiaron? Pasemos al siguiente. Uy, voy a bajar esto. Y dice lo siguiente. ¿Cuánto trabajo realizan 8 moles de O2 inicialmente a 0 grados Celsius? Ahí me van a disculpar el A, porque en la computadora que tengo aquí todavía no sé cómo poner el cerito. Entonces es, ¿cuánto trabajo realizan 8 moles de O2 inicialmente a 0 grados Celsius y una atmósfera? Ahí me faltó algo aquí. ¿Cuándo? ¿Cuánto trabajo realizan 8 moles de O2 inicialmente a 0 grados Celsius y una atmósfera cuando se duplica su volumen? En un proceso isotérmico y en un proceso isobárico. Pues aquí hay dos literales. Vale. Saquemos los datos. Me piden determinar el trabajo para esas dos condiciones. Nos están dando el número de moles. Si nos dan número de moles y estamos hablando de un gas, puedo utilizar la ecuación del gas ideal, pero en función de no un estado inicial y un estado final, sino que la ecuación general que es PV es igual a nRT. Entonces, 8 moles está identificada por la N. Serían 8 moles. Ahora bien, nos está hablando de una temperatura inicial
y una presión. Vale. T inicial va a ser igual a 0 grados Celsius y la presión en este caso 1 es una atmósfera. Entonces, ahorita voy a escribir la ecuación generalizada y vamos a ir viendo la situación. ¿Cuánto trabajo realizan 8 moles de O2 inicialmente a 0 grados Celsius y una atmósfera cuando se duplica su volumen? Nos está mencionando que el volumen sub 2 es igual a 2 veces el volumen inicial, que es el 1. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Tenemos que, si están hablando de procesos isotérmicos e isobáricos, y están hablando de realizar trabajo cuando hay cierta temperatura y hay un cambio de volumen y ya estamos a cierta presión, entonces tenemos que trabajarlo con la primera ley de la termodinámica que dice que delta U es igual a Q menos W. Esa es la otra ecuación que vamos a poder utilizar. Ahora bien, acá también tengamos el cuidado siguiente. Esto va a ser cuando ya estemos analizándolo en función de la primera ley y esto cuando estemos considerando el sistema como un gas ideal, ecuación normal y después podemos considerarlo como un sistema inicial y un sistema final. Bye. Trabajo es igual a... Hay una ecuación del trabajo cuando estamos hablando de gases ideales y siento yo que la van a escribir. El trabajo realizado por un sistema va a ser igual a la presión por el delta V. Esta ecuación aparece cuando analizamos como el efecto de una fuerza actuando sobre un pistón y que va comprimiendo a, digamos, el aire dentro de todo el sistema del pistón. Entonces, vaya, tengo aquí, digamos, el pistón, ¿verdad? Y aquí adentro tengo un gas. Entonces, sobre el pistón yo aplico una fuerza. Esto es un área. Donde actúa el pistón es un área y este es el L, ¿verdad? Entonces ya sabemos que A por L, el área por longitud me va a dar el volumen de este cilindro. Entonces el concepto de presión viene a ser fuerza sobre área. Ahora bien, vamos a ver. Y el hecho de que estemos efectuando por el desplazamiento que surge aquí en el X, cuando voy presionando el pistón, el efecto de una fuerza al hacer un desplazamiento que estamos mencionando que se realiza un trabajo. Entonces de ahí es que viene y parte de un análisis matemático que el trabajo realizado por una fuerza para cambiar el volumen de un sistema es W igual a P delta V. Por eso mejor, en vez de meterme en explicarles toda esta situación, ustedes definan que cuando una fuerza se aplica sobre el área de un sistema que va a comprimir o a desplazarse para expandir el gas dentro de un sistema en sí, va a ser igual a W igual a P delta V. Nuevamente, el trabajo realizado para comprimir o, bueno, en sí, en desplazar el gas dentro de un sistema que tenga un pistón, va a ser igual a la presión aplicada sobre el pistón por el cambio de volumen que sufre el sistema.
Así lo van a manejar. Ay. Para no meternos en la explicación de esta ecuación, porque esto es otro rollo. Entonces, vamos a manejar esta ecuación. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Trabajo realizado cuando teníamos un gas, que es en este caso O2, que estaba a cierta temperatura y cierta presión. Pero ahora lo que sucedió es que el volumen se duplicó, entonces sucedió un desplazamiento dentro del sistema, dentro del gas, ¿verdad? Se amplió, entonces por eso se duplicó su volumen. Ahora bien, hay que considerar cuando es un proceso isotérmico. Isotérmico mencionábamos que es a temperatura constante y un proceso isobárico cuando es a presión constante. Entonces, vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? Vaya. Entonces, de esta ecuación que dice trabajo igual a P delta B, les escribo esta ecuación también, porque si se fijan, nos están pidiendo trabajo y nos están dando una relación de volumen y también una presión a la cual se encuentra. Por eso escribí esa otra ecuación. Entonces, esta la escribí porque es un gas ideal. Esta porque estamos mencionando que es un proceso isotérmico e isobárico. Entonces, eso está dentro de la primera ley de la termodinámica. Y este otro, pues, también que estamos mencionando de que hay un cambio de volumen debido a una presión y hay que averiguar qué trabajo se efectuó para esa situación. Entonces, estas tres ecuaciones son las necesarias para resolver el ejercicio. Ahora bien, observen esto. Tengo esta ecuación que dice PV es igual a NR por T y tengo la ecuación donde relaciono el trabajo y esta otra variable. Vamos a ver. PV igual a nRT. De esta ecuación despejemos P. Nos quedaría P va a ser igual a nRT sobre B. ¿Verdad? Vamos a ver. nRT sobre B y en función de esta ecuación la sustituimos en esta otra. Tenemos que entonces que W va a ser igual a nRT sobre B por delta B. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer acá. nRT sobre B por delta B. Si tenemos esas dos variables, tenemos que aplicar integral de delta B sobre B, puesto que como va a haber un cambio de volumen, ya si hacemos todo el proceso, la ecuación nos viene a quedar que W va a ser igual a NR por T, logaritmo natural de B2 sobre B1. Si nosotros hacemos en esta ecuación, aplicamos una integración de B1 hacia B2.
Entonces, al final, la ecuación del trabajo nos viene a dar que W es igual a NRT, logaritmo de B2 sobre B1. Ahora bien, vamos a continuar y reescribamos la ecuación. W es igual a NRT, logaritmo natural de B2 sobre B1. Ahí lo que hice fue, me salté la parte de la integración del delta B, que sería B2 menos B2 sobre V1, y teníamos ahí un límite de integración que va desde 1 hacia 2. Entonces, al final, el resultado les viene a dar logaritmo natural de B2 sobre B1. Ahora bien, tenemos el valor de N, que son los 8 moles, el R, que es una constante cuyo valor en este caso es de 8.314 joules sobre mol Kelvin. Utilizo esta porque viene en términos de joules, que son las unidades de trabajo y energía. Ahora bien, el N dijimos que son los 8 moles. Se van a cancelar con el mol de ahí. La temperatura acá la tenemos a 0 grados Celsius. Hay que convertirla a Kelvin, porque en la ecuación del gas ideal les mencionaba de que tiene que estar en Kelvin. ¿Se recuerdan en la ecuación de temperaturas para convertir de una escala a otra? Lo que se hace cuando tenemos temperatura grados Celsius, se le suman 273.15. Entonces, en este caso, serían 273.15. 0 más 273.15 nos da 273.15 Kelvin. Ahí tenemos la conversión de la temperatura. Teníamos que B2 era igual a 2 veces B1. Entonces, venimos y sustituimos acá. W es igual a N, que serían los 8 moles, multiplicado por el R, que serían los 8.314 joules sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que viene a estar en 273.15 Kelvin, logaritmo natural de 2 veces B1 sobre B1, nos va a cancelar esto, los Kelvin se nos van a ir, los moles se nos van a ir con mol y nos van a quedar unidades de joule, ¿verdad? Sería 8 por... Vamos a ver... 8 por 8.314. 66.51. Ya por 273.15. No, solo el 8 por 8.314. Hace todo 8 por 8.314 por 273.15. $18,167.75. 18.000. 167.75. Joules, ¿verdad? Logaritmo de 2. Aplicar logaritmo de 2. ¿Qué es un 2? Me salió 0.6931. ¿El logaritmo de 2 cuánto te da? Lo que me acabas de decir.
a 18.167.75, aplicarle el resultado del logaritmo natural de 2. Entonces, logaritmo natural de 2, la respuesta multiplicado por los 18.175 joules. Logaritmo de 2, una respuesta. Multiplicado por... Vamos a hacer aquí logaritmo natural de 2 por 18.167.75. 8 por 8.314. Por 273.15. 18.167.75. Logaritmo natural de 2 por 18.167.75. Da 12.592, aproximado 93 joules. Eso es lo que da, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo necesario para llegar hacia los 2 veces el volumen, manejándolo a esa temperatura constante, es decir, un proceso isotérmico. Y cuando es un proceso ¿cómo era el otro caso? Vamos a ver. Isobárico, ¿qué significa isobárico? Mencionábamos que es a presión constante. Entonces aquí vamos a decir que la presión es igual a 1 atmósfera. Entonces, 1 atmósfera, para que conozcan los factores de conversión, 1 atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Vamos a ver, de la misma ecuación, pero en este caso para el proceso adiabatic, ¿cómo se llama? Isobárico es la cosa. El proceso isobárico. El proceso isobárico, esta es la característica, presión constante. Entonces, de la ecuación que decíamos del trabajo es igual a P delta B, isobárico. Tenemos que vamos a ver, la presión, como es 1 atmósfera, va a ser este valor. Vamos a ver. Quiero ver aquí. Sí, a 1 atmósfera está, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el valor de presión. Este es igual a P. Y en este caso, el delta V significa que como se duplicó, va a ser 2 veces la longitud del sistema. En este caso, 1 metro cúbico vienen a ser 1000 litros de gas.
de O2. Entonces, en este caso, como el cambio de volumen es una duplicación, viene a ser 2 litros de gas. Entonces, W va a ser igual a la presión que se ejerció, que como es un proceso isobárico, es constante, de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, que es igual a pascal, pero que ese es el valor de presión. Entonces vamos a poner en newton sobre metros cuadrados multiplicado por 2 veces. Vamos a ver. Si tenemos que esto se duplicó, tenemos que serían 2000 litros de gas. Si inicialmente en un metro cúbico habían 1000 litros de ese gas de óxido de O2, entonces aquí van a haber 2 metros cúbicos en función del delta B. Ahora bien, estos metros cuadrados cancelan a este y el trabajo va a ser igual a 1.013 por 10 a la 5 por 2. Nos va a dar 202.600 newton por metro joules. Ese es en el caso del proceso isobárico. Esta parte quizás es la como más incomprensible. Recordemos que nos mencionaba que inicialmente el sistema estaba en B1. Entonces, en O2 estamos considerando que habían 1000 litros de gas. Entonces, como B2 es 2 veces B1, entonces estoy considerando que hay 2000 litros de gas. Y como un metro cúbico es igual a 1000 litros, entonces son 2 metros cúbicos de gas. Por esa razón, multiplico el 1.013 por 10 a la 5 newton metros cuadrados, que es el valor de una atmósfera, multiplicado por los 2000 litros, que vienen a ser 2 metros cúbicos de gas, y utilizo el newton metros cuadrados para poder hacer el análisis dimensional y que me den las unidades de joule, ¿verdad? Entonces, esa sería como la resolución de este ejercicio, aplicando la primera ley de la termodinámica y considerando un proceso isotérmico y después un proceso isobárico. Vaya, en este caso me quedaría hasta acá porque, bueno, tenía preparado otros 2 ejercicios y están pendientes unos 2 de la segunda ley. Voy a tratar de también enviárselos por correo electrónico. Como les menciono, les voy a siempre a tratar de mandar los enlaces de las clases. No sé si quieren mencionar algo. De mi parte todo bien. Vaya. Igual, siempre manifestarles que si tienen algún inconveniente o duda, pues me lo hagan saber. Está bien, licenciado. Bueno, entonces pasen feliz noche y como les menciono, voy a tratar de solventar con videos o presentaciones con realización de estos ejercicios que están pendientes para dar por terminado la parte de termodinámica. Entonces, pasen una feliz noche. Cualquier duda, pues siempre por WhatsApp. Cuídense. Bueno, gracias. Feliz noche, licenciada, Gracias, compañeros. licenciada. Igual a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches.